ciudad capital hay lluvia en ciertos sectores de la ciudad. Una ligera capita. Sí, así que hay que tener precauciones. Salga preparado y bienvenido a esta primera emisión de TVC. El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo el primer debate de la ley para prevenir y sancionar el uso delictivo de los uniformes de seguridad pública. Me parece realmente muy bien. Esta normativa reforma el Código Orgánico Integral Penal para endurecer las sanciones por el mal uso de la indumentaria policial y militar, así como también, que esto es importantísimo, la venta no autorizada de estos distintivos. El crimen organizado en Ecuador ha patentado un modus operandi para todo tipo de delitos: usar uniformes de la fuerza pública. En sicariatos, secuestros, extorsiones y asaltos, los antisociales emplean indumentaria policial y militar, lo cual, según informes de inteligencia, la obtienen en locales comerciales no certificados e incluso la compran por internet. Con el objetivo de combatir esta estrategia criminal, que solo en 2024 reportó más de 1.200 casos, la Asamblea discutió el informe de primer debate de una reforma penal que endurece las sanciones y tipifica el uso indebido de indumentaria de la fuerza pública por parte de civiles. En primera instancia, la normativa tenía como meta incorporar un sistema de trazabilidad en los uniformes e insignias de la fuerza pública, que incluso contarían con un código QR de seguridad. Los sistemas de trazabilidad eran importantes y las bodycams, las cámaras incorporadas a los uniformes eran importantes, y nada de eso está en el proyecto. Dentro de la normativa nosotros no podemos poner una ley que tenga impacto presupuestario como tal, pero lo hemos hablado con el Ministerio de Interior. Una vez que se debatió en la mesa, es un tema importante que nosotros creemos que debe tratarse. Actualmente el uso de uniformes de la fuerza pública se castiga con prisión de 15 a 30 días. En la nueva ley se propone incrementar la pena de 30 a 90 días de reclusión. No, la sanción debe ser más fuerte. Estamos enfrentando al crimen organizado. Además, se establece que si se realizan operativos de seguridad falsos, controles simulados, retenciones ilegítimas, allanamientos irregulares y desalojos, se impondrá una pena de 3 a 5 años de prisión. Y si estas acciones se ejecutan portando un uniforme policial o militar, la pena se eleva de 5 a 7 años de reclusión. Va a tipificar como delitos autónomos, primero, la simulación de la fuerza pública, es decir, estos falsos retenes, estos patrullajes que hacen los delincuentes justamente para secuestrar, para extorsionar. La comercialización no autorizada, sea física o digital, de uniformes, insignias o escarapelas de la fuerza pública se castigará con una pena de 1 a 3 años de prisión. Que los uniformes no son ropa, no es una ropa que pueda utilizar cualquier ecuatoriano. Los uniformes son un activo de la fuerza pública. Que al menos entregue su credencial, que haya un cruce de información con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio del Interior para saber que en efecto esos uniformes están llegando a las manos de quien tiene que llegar. El informe volverá a la Comisión de Seguridad de la Asamblea para incorporar las recomendaciones realizadas, informó Álvaro Terán. Y la bancada oficialista de ADN llevó al Pleno de la Asamblea Nacional un nuevo pedido de fiscalización a la gestión del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Esta vez pretenden investigar la compra de 60 trolebuses con aparente sobreprecio a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. ADN aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional un pedido de fiscalización para investigar al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por la compra de 60 trolebuses que, según un informe de Contraloría, presentaría irregularidades. El pasado mes de diciembre, Contraloría detectó que el municipio capitalino incumplió con las reglas de contratación pública al suscribir una licitación directa con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Además, identificó un perjuicio económico que superaría los 2.5 millones de dólares y señaló como el responsable directo de la licitación al alcalde Pavel Muñoz. Nosotros no estamos fiscalizando para sancionar a una autoridad, y esto es muy importante. No podemos fiscalizar a autoridad, y nosotros estamos muy claros en eso. Hablamos de fiscalizar un modelo de contratación pública. La bancada de Revolución Ciudadana insistió en que la Asamblea excede sus competencias, pues no tiene facultades para fiscalizar a un municipio. Todo servidor se puede fiscalizar, pero en su órgano competente. Nosotros no somos concejales. El alcalde
no es sujeto de control político de esta Asamblea Nacional. El oficialismo insistió en que el contrato no se realizó mediante subasta inversa electrónica, tal como establece el CERCOP, sino que se suscribió entre privados y sin especificaciones técnicas. Hay informes de Contraloría que determinan que el proceso de fiscalización no siguió las recomendaciones básicas mínimas del CERCOP. Faltas de cumplimiento en las especificaciones técnicas del contrato. Y entonces, colegas asambleístas, nos vamos a seguir haciendo de la vista gorda solamente porque los funcionarios son del partido político que ustedes representan. Un mensaje del alcalde de Quito. Si tanto quieren la información, que le llamen aquí. Él está dispuesto a venir a este pleno a explicarles con peras y manzanas cómo se llevó adelante el proceso. Pese a los cuestionamientos de la oposición, la fiscalización fue aprobada con 79 votos y será procesada en la Comisión de Relaciones Internacionales liderada por el oficialismo, informó Álvaro Terán. En Quito, los cobros excesivos por la contribución especial de mejoras serán reembolsados, así lo explicaron los funcionarios y autoridades municipales. ¿Cuántos predios habían sido afectados y cómo saber si su predio formó parte de este inusual cobro? Más adelante en minutos acá en este espacio le contamos. José Swing, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, también podría ser parte de la indagación previa por presunta delincuencia organizada. El exdiputado nacional Jorge Moreno, como denunciante, quiere que se sume a Mario Godoy y a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es una de las primeras diligencias legales luego que se abrió una indagación previa por el presunto delito de delincuencia organizada. El exdiputado Jorge Moreno es quien presentó la denuncia. Este martes acudió a la Fiscalía General del Estado para reconocer su firma y rúbrica. Bajo la acusación de delincuencia organizada, tráfico de influencias, intimidación, de la que ellos han incurrido. Moreno hace referencia a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, como Andrés Fantoni, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Yasmín Enríquez, y los consejeros Joana Verde Soto, David Rosero y Piedad Cuarán. Voy a pedir el día de hoy que se incluya en nuestra denuncia al doctor José Swing, que fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, porque fue él el que envió el nombre del doctor Godoy para que sea nombrado. Y también tienen que ser investigados los miembros de la comisión de selección del presidente de la Judicatura, porque ellos rechazaron 17 impugnaciones debidamente fundamentadas en derecho y no dieron paso a ninguna de ellas. También Moreno tiene críticas al fiscal general Carlos Alarcón, porque fue el 22 de diciembre cuando oficializó la denuncia. Y casi al mes, recién es llamado para rendir la versión. Que vengo a pedirle al señor fiscal que dé un paso al costado, porque él no puede seguir manejando este caso, ya por los antecedentes que acabo de señalar, pero además porque él fue nombrado por el Consejo de la Judicatura por el señor Godoy, de tal manera que no hay ninguna garantía de que el señor fiscal pueda manejar con la rectitud que corresponde a este grave caso que estamos denunciando. De tal manera que yo dejo sentado esto, el señor fiscal debe dar un paso al costado para que venga otra persona con probidad a manejar este delicado caso. Secuelas del nombramiento de Godoy, quien no solo deberá enfrentar a la justicia, sino a un proceso de fiscalización en Asamblea Nacional, luego de denuncias de presuntas presiones a jueces para favorecer a narcotraficantes, informó Héctor Romero. En Quito se continuarán aplicando las medidas para prevenir siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, pues según las autoridades han dado resultados positivos. Al volver tenemos todos los detalles de esta y otras noticias. Y a pesar de que la resolución de una unidad judicial podría paralizar o echar abajo el proceso de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, varios sectores aseguran que esa no es la mejor salida para subsanar ciertas deficiencias que podría tener la Comisión Ciudadana, que se encargará de este proceso.
Literalmente con bombos y platillos se anunció la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, que salió mediante sorteo 5 representantes de la sociedad civil y 5 de los poderes del Estado y los respectivos suplentes. Primero, construimos el reglamento con aportes de sectores representativos de la sociedad civil, como la Federación Nacional de Abogados y el Colegio de Abogados de Pichincha, fortaleciendo su legitimidad. Sin embargo, a los 4 días de eso, el proceso recibe un primer revés. Joselito Argüello presentó una acción de protección. Sí, al principio él estuvo participando y no cumplió supuestamente no cumplió los requisitos y fue eliminado en la primera parte. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sin querer ser pitoniza, sabía lo que se venía. Lo que mal empieza, mal termina. Y en estos 17 años prácticamente de vigencia del Consejo de Participación Ciudadana no hay un solo concurso, ni un solo proceso de designación de autoridades que no haya sido cuestionado. Este no es la excepción. Ahora todo depende de lo que resuelva la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia en Guayaquil, que podría bloquear el proceso durante varias semanas. ¿Bloquear el proceso o echarlo abajo? Bueno, habrá que ver la decisión de quien conozca la acción de protección que se ha presentado, pero lo cierto es que al menos, si es que se dictan medidas cautelares, podría suspenderse el concurso en su etapa actual durante algún tiempo. Pese a los cuestionamientos desde la veeduría, no ven conveniente paralizar la designación. De que no están los mejores, que los puntajes han sido demasiado bajos. Ha sido entre 13 y 14 personas que conforman la Comisión Ciudadana, no han reunido los requisitos suficientes para ser parte de esta comisión, pero a pesar de eso, se ha conformado la comisión. Lo que se debe hacer es fundamental, es que esta comisión se le capacite totalmente, se le haga un seguimiento más pormenorizado para que se pueda tener en el menor tiempo posible la autoridad que se está buscando, que es un buen fiscal. Mientras se resuelve el dilema, lo único cierto es que con esto Carlos Alarcón, el actual fiscal, garantiza su permanencia en la fiscalía, informó Héctor Romero. Y según el ministro del Interior, John Reinberg, la operación Ofensiva Total ha permitido bajar los índices de criminalidad en 3 provincias del país, estas las más peligrosas. El secretario de Estado destacó la incautación de 3 toneladas de cocaína y anunció que Ecuador insistirá en la extradición de alias Comandante Willy. En menos de 72 horas, esta ofensiva total ya cosecha sus primeros logros en las provincias donde el crimen organizado no da tregua. Y eso es producto de las operaciones que estamos haciendo en territorio de Manabí, cerca del 22%, DMG cerca del 4 o 5% y recién empezamos, y Guayas cerca del 20% también, como para tener algo de cifras. Este trabajo está enfocado a atacar los grupos criminales, su economía. El año pasado el país incautó 214 toneladas de cocaína y en la mitad del primer mes del año la escalada se mantiene. Y ya tenemos más de 5 toneladas que han sido incautadas. Eso es parte del proceso que estamos de atacar las economías criminales y de esa forma tenemos objetivos que hemos trazado. Destacó además el aporte de la Unión Europea en materia de inteligencia para ampliar los objetivos antinarcóticos. Buques, contenedores, barcos pesqueros y todo lo que se pueda mover por agua. La finalidad con esta tecnología que ha implementado la Unión Europea en el centro de fusión aquí en Ecuador es justamente tener lo necesario para atacar de forma más ágil y rápido al narcotráfico. Dijo que con Cancillería insistirán en el caso de alias Comandante Willy, si ya no la extradición, al menos. Ellos tienen la potestad migratoria también de expulsarlo y que sea enviado al Ecuador. Nosotros hemos hecho esas operaciones con otros países. ¿Qué tanto esperan de España, ministro, si ya aflojaron al hermano también? Esperamos que se haga justicia, esperamos que los españoles se den cuenta que tienen ahí a un terrorista, a un criminal que sigue causando muertes en el Ecuador, que sigue traficando drogas por el mundo. Y que eso no debería pasar de unas semanas más. Sí, toma el aire para que sepa que la mafia que no. Informó Jorge Escobar.
Más de 13,000 personas se registraron en el programa de capacitación gratuita Impúlsate del Ministerio de Educación. Este número representa más del doble de inscritos en comparación con los periodos del año pasado. El curso permitirá a los postulantes adquirir habilidades para rendir la evaluación de acceso a institutos y también a los conservatorios públicos de nuestro país. En más de 144% fue el incremento de estudiantes registrados en el curso de nivelación gratuito Impúlsate, liderado por el Ministerio de Educación durante el primer periodo académico de 2026. De acuerdo a cifras de esta cartera de Estado, hasta el viernes 16 de enero, 13.269 personas completaron el proceso y se encuentran cursando el programa. Cifra ampliamente superada si comparamos con los 5.429 inscritos en el segundo periodo de 2025 y los 4.314 matriculados en el primer periodo del año anterior. El programa Impúlsate está diseñado estratégicamente para potenciar las capacidades académicas en razonamiento abstracto, verbal y numérico de los aspirantes a los 54 institutos y conservatorios superiores públicos del país. De esta manera se permite asegurar una cobertura integral y adaptarla a la realidad de cada interesado. Este curso también se desarrolla en modalidades presencial, en línea e híbrida, con una carga de 80 horas de formación intensiva, lo cual garantiza que los jóvenes cuenten con las bases necesarias antes de rendir la evaluación de ingreso. De acuerdo a las autoridades del programa Impúlsate, se desarrollará hasta el jueves 5 de febrero. Tras finalizar el curso, se deberá realizar la evaluación para el acceso a cada instituto, seguido de la postulación en donde se podrá elegir hasta 3 carreras de interés, para después continuar con la asignación con base en el puntaje y la elección del candidato, y finalmente concluir con la aceptación y la matriculación, informó Ítalo Salazar. Ecuador se proyecta en la feria de turismo más influyente del mundo con una oferta que integra las 4 regiones del país con 25 empresas y gobiernos locales. El país fortalece su presencia en Fitur 2026 para captar turistas europeos y nuevas oportunidades de negocio. Del 21 al 25 de enero, Ecuador participa en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 que se desarrolla en Madrid. El país asiste con una delegación público-privada con el objetivo de abrir nuevos mercados, atraer inversiones y posicionarse como un destino estable, competitivo y comprometido con el turismo responsable. La presencia ecuatoriana responde a la política del Gobierno Nacional de consolidar al turismo como un eje estratégico de desarrollo, clave para la reactivación económica y la generación de empleo. En una feria marcada por la innovación, la sostenibilidad y la digitalización, Ecuador busca reforzar su imagen internacional como un destino confiable para visitar e invertir. Durante Fitur, el país promociona la diversidad de sus 4 mundos: costa, Andes, Amazonía y Galápagos, destacando su riqueza natural, cultural y gastronómica, así como la ventaja competitiva de integrar múltiples experiencias en distancias cortas. Esta propuesta apunta a fortalecer la visibilidad del país en el mercado europeo y a generar nuevas oportunidades de promoción y negocios. La agenda oficial, liderada por el viceministro de Turismo Mateo Estrella, incluye reuniones estratégicas para consolidar alianzas y captar nuevas operaciones turísticas. A ello se suma la participación de gobiernos autónomos descentralizados y 25 empresas del sector, entre operadores, hoteles y comercializadores que desarrollan citas de negocios. En el stand de Ecuador también se pone en valor la identidad gastronómica del país, con degustaciones y activaciones como café, chocolate y platos típicos, como parte de un relato que vincula la promoción turística con el desarrollo local. Con su presencia en Fitur 2026, el gobierno reafirma su apuesta por un turismo sostenible y por posicionar al país como uno de los destinos más atractivos de América Latina. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 20 minutos. Ahora les contamos que el Consejo Nacional Electoral implementó un nuevo sistema de integrado de cambios de domicilio electoral y habilitó un trámite gratuito, permanente y disponible las 24 horas del día en nuestro país y en el exterior también. Los ciudadanos podrán actualizar su domicilio electoral de una manera presencial o virtual. El Consejo Nacional Electoral implementa el nuevo Sistema Integrado de Cambios de Domicilio Electoral, una plataforma que simplifica y moderniza este trámite a escala nacional y en el exterior, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la actualización de su información electoral.
tiene la posibilidad de hacer su cambio de domicilio electoral de una provincia, dígase, estuvo viviendo en Quito y se fue a vivir en Guayaquil, entonces sería el cambio de domicilio de la provincia de Pichincha a la provincia del Guayas, a la jurisdicción que le corresponda, su domicilio electoral. El nuevo sistema se caracteriza por ser gratuito, permanente y estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite realizar el trámite de forma ágil y oportuna. Este sistema integrado de cambios de domicilio a nivel nacional y del exterior tiene una interfaz con el usuario mucho más amigable para que pueda hacer su trámite. La ciudadanía puede efectuar el cambio de domicilio electoral de manera presencial en las 24 delegaciones del país o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior. Asimismo, el trámite está habilitado de forma virtual a través del sitio web institucional del CNE. Ahí van a encontrar el link para el cambio de domicilio electoral, en donde únicamente procederán a registrarse e inmediatamente se les dará acceso a la posibilidad de hacerse el cambio de manera virtual. Si usted desea acceder a este servicio, debe tomar en cuenta los siguientes requisitos. La cédula de ciudadanía, el pasaporte, inclusive en el exterior, el ID consular también es válido para hacer este trámite. Lógicamente estar al día en el tema de multas para quienes tienen obligación de sufragar, ¿no? El CNE recordó que si bien el cambio de domicilio electoral está habilitado de manera permanente, para cada proceso electoral se establecen fechas de corte dentro del calendario electoral. Estamos en este momento en una fase de planificación de las elecciones seccionales 2027 y del Consejo de Participación, así que los cambios de domicilio que se realizan en estos meses, hasta que cerremos la fase de cambios de domicilio para este próximo proceso, son válidos, ¿no? La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre los plazos establecidos para las próximas elecciones. Informó Miguel Ángel Bedoya. Por segundo día, el bloque de seguridad realizó una intervención en Siksik, en la provincia de La Suay, para combatir la minería ilegal. Los operativos permitieron a los soldados destruir 4 campamentos ilegales y 6 dragas. Liderados por el jefe del Comando Conjunto y de la Fuerza Terrestre, soldados ecuatorianos realizaron por segundo día una incursión a gran escala en los sectores de Infiernillos, Culebrillas y Santa Bárbara en el cantón Siksik de la provincia de La Suay, con el objetivo de neutralizar las actividades de minería ilegal. Esta es una operación que por el terreno, que es tan de difícil acceso, hemos tenido que hacerla ya con varios días de anticipación. Primero con el ingreso de personal de reconocimiento y luego de eso personal que asegure el área. El día de hoy ya entró el personal para comenzar a hacer la destrucción de toda la maquinaria y los campamentos que hemos encontrado de minería ilegal. Los ministros de Estado Giancarlo Lofredo y Natalie Morillo supervisaron la zona por vía aérea y evidenciaron el trabajo de las tropas, quienes detectaron y destruyeron 4 campamentos ilegales, 6 dragas, 21 cargas explosivas y 4 generadores de energía y combustible. Defendiendo el río Santa Bárbara. No vamos a permitir que la minería ilegal siga contaminándolo y nosotros, como lo hemos dicho, estamos firmes, no nos vamos a detener y vamos a seguir de manera permanente aquí, decididos en esta lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. El titular de la cartera de defensa fue enfático de que la minería ilegal es un objetivo militar y que las acciones estarán enfocadas en destruir estas estructuras criminales. Este es un flagelo que trae consigo muchos delitos conexos como la esclavitud y trata de personas, el daño medioambiental, entre otros. Es la decisión de este gobierno el enfrentarlos con mano dura. Cualquier actividad de minería ilegal se considera un objetivo militar y se utilizará toda la fuerza de Fuerzas Armadas para combatirlo. Las autoridades también destacaron que los operativos causaron una afectación superior al $1 millón a la minería ilegal y que el despliegue de los uniformados será de manera permanente e indefinida en la zona austral. Informó Mauricio Sánchez. 7 de la mañana con 34 minutos. Les contamos que el coronel Jorge Adati Buccelli, comandante de la policía de la subzona Santa Elena, confirmó a un medio televisivo que los restos encontrados en una finca de la provincia pertenecen a 3 de los 6 jóvenes desaparecidos del cantón Pedro Carbo, de quienes no se tenía rastro desde el pasado 3 de enero.
El oficial precisó que las identificaciones se lograron mediante análisis antropológicos especializados, mientras continúan las investigaciones por el hallazgo de los 6 cuerpos baleados e incinerados el pasado 13 de enero. Sin embargo, aclaró que aún no se ha confirmado si los otros 3 cadáveres corresponden al resto de los jóvenes desaparecidos, ya que estos se encuentran en proceso de verificación. Las autoridades han preferido mantener reservas hasta contar con resultados concluyentes. 7:35 de la mañana, un joven de 20 años fue acribillado delante de su padre. Esto sucedió en el sector de Pascuales, en el norte de Guayaquil. La policía investiga si la víctima era un consumidor que tenía una deuda activa con alguna banda delictiva. Veamos. Pese a las 4 cámaras instaladas frente a este inmueble abandonado de Pascuales, un violento ataque ocurrió la madrugada de este martes que dejó un fallecido. El joven, el Coyo Oxiso, de aproximadamente 20 años, tenía ciertos vínculos con una facción de los Tiguerones, con alias Los Juanitos. Al parecer era un consumidor que tenía ciertas deudas con este grupo delictivo y pues por eso habían tomado esta represalia. ¿A qué hora ocurrió el ataque y en qué circunstancias? A las 3 de la mañana se pudo observar a través de la cámara que se encuentra aquí, aproximadamente 6 personas en 3 motocicletas ingresaron a este domicilio y realizaron este acto atroz. Según los vecinos, los asesinos se identificaron como policías y pidieron a la víctima y a su padre abrir la puerta para un registro. Segundos después, escucharon al menos 10 detonaciones. Se tuvo conocimiento que la vivienda es abandonada, no pernotaba aquí regularmente esta persona, pero había instalado un colchón y al parecer estaba descansando con su papito en este inmueble. ¿El señor fue tal vez testigo del caso? Sí, el papá fue testigo del caso, nos ha brindado alguna información y pues esta se está manejando de forma reservada con las unidades investigativas. Pese a que los sicariatos se siguen registrando en ese distrito, la policía destaca una reducción importante en cuanto a asesinatos, pues del 1 al 20 de enero del 2025 hubo 33 eventos violentos en ese territorio, mientras en lo que va del 2026 se contabilizan 16 casos, informó Carolina Pimentel. Cámaras de seguridad captaron parte de lo ocurrido durante el cruce de balas entre sicarios y sus víctimas en el centro de Guayaquil. El suceso terminó en el robo de un taxi amarillo y también la muerte de un menor de 17 años de edad. Vieron el taxi amarillo parqueado en este lugar, se subieron, lo encendieron y se fueron de este sitio. El reporte señala que minutos antes 5 muchachos a bordo de este auto gris salieron desde las casas colectivas de la calle José Mascote. Segundos después fueron alcanzados por 2 tipos en una moto quienes empezaron a dispararles. En el auto gris también estaban armados y decidieron responder fuego contra fuego. Así, tanto el conductor del auto como el conductor de la moto perdieron el control y se chocaron. Con los vehículos destruidos decidieron continuar corriendo. De esa forma, los sicarios se fueron por la calle Esmeraldas mientras que los 5 ocupantes del auto gris corrieron a través de la calle Cuenca. Allí, un grupo de personas se encontraba lavando un taxi amarillo. Al escuchar los disparos, salieron corriendo dejando botada la unidad amarilla. Fue allí cuando llegaron los desconocidos y se robaron el taxi. De acuerdo con la versión policial, en el cruce de balas lograron herir a uno de los implicados. Se trata de un menor de 17 años de edad quien iba también en el mismo auto gris. De acuerdo al reporte de DINASET, este muchacho salió desde su casa a las 20 horas del lunes. Solo les dijo que saldría durante un rato. Y las horas pasaron hasta que ya después de la medianoche fue cuando un amigo lo llevó a bordo de una tricimoto hasta la vivienda de su familia. Estaba desangrando y con una herida de bala en el tórax. Así, haciendo uso de la misma tricimoto, lo llevaron hasta el hospital del Guasmo donde falleció minutos después. Nosotros encontramos como evidencias un vehículo que se encontraba igualmente en su interior con máculas de sangre y una pistola tipo Glock calibre 9 milímetros que era de los ocupantes del vehículo. El taxi que se robaron desde la calle Cuenca luego fue localizado en la cooperativa Julio Potes perteneciente al Guasmo Sur. Se olvidan en el taxi también abandonado otro arma de fuego tipo Glock
de lo que tenemos como evidencias, dos pistolas 9 milímetros con sus respectivos municiones. Ya durante las horas del día de este miércoles todavía se pudo encontrar indicios en la escena. Por el lado de la calle Cuenca permanecía esta alimentadora con varias municiones en su interior, mientras que por la calle Esmeraldas se detectó la presencia de otros casquillos. Así, la Policía Nacional se encargó de levantar todos los indicios de la escena. Informó José Morales. Y en otra información, una mujer de 78 años falleció tras ser atropellada en Ambato. Esta adulta mayor había salido a comprar comida y al momento de cruzar la calle T fue arrollada por un bus. El conductor no fue localizado en el sitio, aunque la unidad presuntamente implicada fue encontrada metros más adelante. Las desgracias viales no paran en Ambato. Ya se registran 11 personas fallecidas en materia de tránsito. La última víctima es María Juana Ayeica, de 78 años. Al parecer ella salió comprando comida y mientras cruzaba la calle, un bus la arrolló. Esto sucedió en la intersección de las calles Tres Carabelas y Julio Jaramillo, sector del mercado mayorista en Ambato. Al parecer se trata de un arrollamiento en el cual está involucrado una unidad de transporte bus de la cooperativa Tizaleo. Aproximadamente a las 7 horas con 50 minutos aproximadamente. La víctima tiene 78 años de edad, indican los familiares. Indican supuestamente los familiares que han estado comprando comida en el local, que son de ellos, y al cruzar el bus le embiste, no sé si visualizó o no visualizó, pero al cruzar la señora fue arrollada por el conductor de la unidad. La Fiscalía dispuso el traslado del cuerpo al Centro de Investigaciones Forenses mientras se continúa con la investigación. Se procedió a realizar el levantamiento de un cadáver de sexo femenino, aparentemente que habría sido atropellado por un bus de servicio público. Es lo que tenemos y vamos a realizar las diligencias del caso. Los agentes civiles de tránsito hacen un llamado a todos los ciudadanos. Los conductores como peatones respetemos la señalética de tránsito, respetemos la normativa vigente en ley de tránsito y evitemos este tipo de accidentes. Desde Ambato, informó Hugo Sánchez. Como siempre, gracias por acompañarnos. Es día miércoles, estamos a mitad de semana. Salga a su trabajo de estudio con la predisposición de que todo va a salir bien. Más del 40% de niños nacidos en el Ecuador provienen de madres solteras. De acuerdo a esto, a cifras de el INEC, en las últimas décadas los porcentajes se han incrementado. Expertos aseguran que este fenómeno obedece a un cambio generacional, sobre todo en los roles de la mujer. Sin embargo, también podría existir consecuencias en los niños criados bajo un solo rol parental. Miremos. Cuatro de cada 10 niños que nacen en el Ecuador provienen de madres solteras. Así lo señaló el último informe sobre el número de madres en el país, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Estas cifras a escala nacional registran cerca de 5 millones de madres, de las cuales el 44% de ellas fueron madres sin mantener una relación civil formal. Para Carlos Román, experto en psicología infanto-juvenil, estas cifras podrían representar un cambio generacional, sobre todo en el rol de la mujer. La necesidad de una independencia, la necesidad de vivir un poco una autonomía, genera precisamente que estos cambios de roles de esa dinámica familiar vayan variando. Si bien Ecuador registró una reducción en el número de embarazos adolescentes entre mujeres de 15 a 19 años, pasando de 70.4 por cada 1.000 nacimientos en 2018 a 39.5 por cada 1.000 en 2025. Pero este dato también sería un factor a considerar. Sin embargo, en las edades que más preocupa son las que están en el inicio de la adolescencia, de 12 a 14 años aproximadamente. Entonces también tenemos números muy fríos respecto al mantener el índice de madres adolescentes e ir incrementando incluso. Entonces, estas cifras en el embarazo adolescente también influyen mucho en lo que serían las cifras de madres solteras en el Ecuador. Por su parte, las consecuencias de una crianza monoparental podrían ser negativas, debido a ciertas condiciones sociales no cubiertas, señaló Román. Pero también hay ausencias, hay desapegos, y esos desapegos tienen una proyección en la cuestión emocional, en la cuestión social, en el comportamiento, en el cómo se desenvuelven los chicos en el entorno social, cómo hacen amistades y principalmente en cómo en el futuro ellos ven la cuestión sentimental, es decir,
estamos muy en la posibilidad de repetir el mismo patrón de comportamiento. La concientización y planificación sobre el embarazo podría ser clave para que las consecuencias a largo plazo no constituyan factores negativos, sobre todo en etapas como la adolescencia o la adultez, informó